Amados, el sermón de esta tarde es titulado Tácticas de oposición en Éfeso, religión, confusión, ambición. Este sermón se encuentra en los versos 21 al 41, en la conclusión del capítulo 19 del libro de los Hechos, donde continuamos nuestro estudio sistemático y exegético de este libro. Hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias una vez más en el capítulo 19 del libro de Hechos, versos 21 al 41, los cuales dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved, this afternoon's sermon is titled Opposition's Tragedies in Ephesus, Religion, Confusion, Greed. And this sermon is found in verses 21 to 41 in the conclusion of chapter 19 of the book of Acts, where we continue our systematic and exegetical study of this book. And I'm going to ask you to please open your Bibles once again to the 19th chapter of the book of Acts, verses 21 to 41, which say the following words. Dear brethren, please listen carefully to the holy word of God. Verso 21. Voy a leer las primeras partes en español, la segunda parte en español, versos 21 al 31 en español, versos 31 al 41 en inglés. I'm going to read this passage in two languages. The first 10 verses in Spanish, the second 10 verses in English. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por el motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de los oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, que adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se los permitieron. And even some of the Asiarchs who were friends of his sent him and were urging him not to venture into the theater. Now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion. And most of them did not know what they had come together. Some of the crowd prompted Alexander, whom the Jews had put forward. And Alexander, motioning with his hand, wanted to make a defense to the crowd. But when they recognized that he was a Jew, for about 2 hours they cried out with one voice, great is Artemis of the Ephesians. And when the town clerk had quieted the crowd, he said, men of Ephesus, who is there who does not know that the city of the Ephesians is a temple keeper of the great Artemis and of the sacred stone that fell from the sky, verse 36. Seeing then that these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rash. For you have brought these men here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our goddess. If therefore Demetrius and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open. And there are proconsuls. Let them bring charges against one another, but if you seek anything further, it shall be settled in the regular assembly.
For we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give to justify this commotion. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Amén. Amados hermanos, en la conclusión de este capítulo 19 y los hechos ocurridos en la predicación de la palabra de Dios a través de Pablo por aproximadamente 3 años y medio en la ciudad de Éfeso, surgieron algunos tipos de oposición en contra del evangelio y la iglesia. Obviamente esto no es nuevo. Una cosa ha quedado bien clara que hemos aprendido en la serie anterior, es que el Señor Jesucristo es número 1 quien edifica su iglesia, y número 2 lo hace a pesar de la oposición a los siervos de Dios y al mismo evangelio. Beloved brothers and sisters, in this conclusion of this chapter 19 and the events that occurred in the preaching of the word of God by Paul for around 3.5 years in the city of Ephesus, various kinds of oppositions arose against the gospel in the church of Christ. One thing that has become very clear to us, and one of the things that we learned from the previous series, is that the Lord Jesus Christ is the one that builds His church despite the opposition to the Word of God and the gospel. Como recordamos, hermanos, esta oposición en contra de la iglesia y el evangelio se presentó en la ciudad de Éfeso en diferentes formas. Un ejemplo de ellos es la oposición que se presentó cuando los judíos, quienes no creyeron en el evangelio, se levantaron en contra de Pablo y hablaron mal del evangelio. Pero al llegar al fin de este capítulo y los hechos en esta ciudad de Éfeso, la oposición de Satanás se hace presente una vez más, y esta vez lo hace en una forma diferente. As we remember, this opposition against the church and the gospel in the city of Ephesus took different forms. An example of those forms is the opposition that arose when the Jews who did not believe in the gospel rose against Paul and spoke ill of the gospel. But at the end of this chapter, where we are now, in the events of the city of Ephesus, Satan's opposition against the church appears once again, although this time is in a different way. Pero antes de ir de lleno, hermanos, al texto bíblico, permítame darles un tipo de trasfondo del texto que estaremos estudiando esta tarde. En estos últimos 20 versos del capítulo 19 encontramos una introducción, por así decirlo, de Lucas al último tercio del libro de los Hechos. En el versículo 21 particularmente leemos de los planes de Pablo de ir a Roma, lo cual, debo decir, los últimos 9 capítulos de este libro de Hechos nos narran todos los hechos de Pablo hasta su llegada a Roma. Now, before going into the biblical text, let me give you some kind of background of this text that we will be studying this afternoon. In these last 20 verses of chapter 19, we find the introduction, so to speak, of Luke's last third of the book of Acts. In verse 21 particularly, we read of Paul's plans to go to Rome, which, the last 9 chapters of the book of Acts relate to these facts completely, from Paul's decision to go to Rome all the way until he gets to Rome. Como lo mencioné anteriormente, hermanos, el viaje de Pablo a Roma ahora será el enfoque principal de Lucas en el resto del libro de los Hechos. Por ejemplo, tenemos pasajes claves que hablan del enfoque de Lucas en el viaje de Pablo a Roma, narrando específicamente sobre el deseo de Pablo de ir a Jerusalén. Aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 24, verso 27. Pero también tenemos la narrativa del mismo Pablo de estos hechos, por ejemplo, en Romanos 15, 25 al 33. También encontramos esto en 1 Corintios capítulo 16, versos 3 al 7. Pasajes, hermanos, que les aconsejo que lean en sus casas. Now, as I mentioned earlier,
Paul's journey to Rome will now be Luke's main focus in the rest of the book of Acts. For example, we have key passages that speak of this focus of Luke and Paul's journey to Rome, telling us especially about Paul's desire to go through Jerusalem here in the book of Acts. For example, chapter 24, verse 17. But we also have other instances of Paul's own narrative of these events. For example, in the letter to the Romans, chapter 15, verses 25 to 33. Also, we hear about these facts in 1 Corinthians chapter 16, verses 3 to 7. By the way, these are passages that I encourage you to study and read at home. Y en esta narrativa de Lucas, hermanos, en el capítulo 19, versos 21 al 41, sucedió algo muy particular con el ataque del evangelio de un artesano de plata de nombre Demetrio. Hay una historia muy parecida en el libro de Jueces, en el capítulo 6, hermanos, versos 28 al 32, donde leemos sobre la historia del llamamiento de Dios a Gedeón. Now, in this account here in Acts 19, verses 21 to 41, something very particular happened with a silver craftsman named Demetrius and his attack to the gospel. Now, there is a similar story in the book of Judges, chapter 6, verses 28 to 32, where we read about God's calling to Gideon to fight for Israel. Hermanos, en esta historia de Jueces, capítulo 6, como recordamos, Israel se había apartado de Dios después de una liberación de la esclavitud de Israel por manos de Débora y Barak. Dios aquí en Jueces 6 llama a Gedeón para que él sea libertador de Israel, y en los versos 25 al 27 del mismo capítulo 6, Dios le da a Gedeón un cierto tipo de prueba de obediencia, por así decirlo, mandándole a que destruya el altar que había hecho su padre al Dios falso Baal. Now, in this story of Judges 6, as we recall, Israel had departed from God after a deliverance from the slavery by the hands of Deborah and Barak. God here in Judges chapter 6 calls Gideon to be the deliverer of Israel, and in verses 25 to 27 of the same chapter, God gives Gideon some kind of obedience test, if you will, by ordering Gideon to destroy the altar that his father had made to the false god Baal. Gedeón, hermanos, obedientemente destruyó el altar que había hecho su padre Joás de noche, y lo hizo de noche por respeto a su padre. Pero en la mañana siguiente, al ver el altar destruido, los hombres de Israel comenzaron una investigación para saber quién había destruido al templo del altar, al altar de Baal, y concluyeron que había sido Gedeón, hijo de Joás. En el capítulo 6, en el verso 30 de Jueces, leemos que los hombres de la ciudad dijeron a Joás, el papá de Gedeón: saca a tu hijo Gedeón para matarlo por haber destruido el altar de Boaz. La respuesta de Joás, el papá de Gedeón, fue una respuesta impresionante, hermanos, y sorprendente. Now Gideon, of course, obediently destroyed the altar that his father Joash had made, and he did it at night because of respect to his father. Now, as we remember from the story, the next morning, seeing the altar destroyed, the men of Israel began an investigation to find out who is the one who destroyed the altar. And in their investigation, they concluded that it had been Gideon, the son of Joash. Now, in this chapter 6, in verse 30, we read that the men of the city of Israel told Joash, the father of Gideon, to get Gideon out of his house to kill him because he had destroyed the altar. Now, Joash's answer to the men of Israel was a surprising answer. Esta respuesta, hermanos, de Joás a los hombres de Israel está escrita en el verso 31. Joás le dice a los hombres de Israel: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Joás les dice a los hombres de Israel: si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Hermanos, esta respuesta de Joás, independientemente de sus verdaderas intenciones, muestra la verdad y la realidad de todo Dios falso.
Esto es, hermanos, ningún Dios falso puede defenderse por sí mismo. Los tienen en las casas, en altares, los tienen en rincones, los tienen en las puertas, los tienen en imágenes, en cuadros. Pero estos dioses tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca y mucho menos pueden defenderse del siervo del único y verdadero Dios, en este caso Gedeón. Now this answer of Joash is written in verse 31, and again it's very surprising. This is what Joash said to the men of Israel. He said, "Will you contend for Baal, or will you save him?" He says, "Whoever contends for him shall be put to death by morning." And then he says, "If he is a god, let him contend for himself, because his altar has been broken down." Now, dear brethren, this answer from Joash to the men of Israel, regardless of the true intentions of it, shows the reality and the truth of every false god. What is that? That is, that no false god can defend themselves. They have a mouth and they do not speak. They have eyes and they do not see. They have ears and they do not hear. There is also no breath in their mouths, and much less can he, Baal, defend himself against the servant of the one and true God, in this case, Gideon. Hermanos, Carlos Spurgeon dijo en una ocasión, la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es soltar al león y el león se defenderá solo. Esta fue básicamente la respuesta de Joás a los hombres de Israel. Si Baal es verdaderamente un Dios, él se defenderá solo. Y esto es precisamente, hermanos, lo que sucede en nuestra narrativa en el día de hoy. Este artesano Demetrio, impulsado por la ambición al dinero, defendió con todas fuerzas a la diosa Diana de los Efesios. Pero la misma narrativa de Lucas, hermanos, nos muestra que ningún tipo de oposición en contra de la iglesia de Cristo tendrá éxito. Now, Charles Spurgeon once said, "The word of God is like a lion. You don't defend a lion. All you have to do is set the lion loose, and the lion will defend itself." This was basically Joash's answer to the men of Israel. If Baal is truly a god, he will defend himself, Joash said. And this is precisely what happened in our account of today. This silver craftsman named Demetrius, driven by greed to money, defended with all his strength and his might to the goddess Diana of the Ephesians. But the same account of Luke shows us that no opposition against the Church of Christ will ever succeed. Y para poder entender mejor estos 20 versos, hermanos, permítame dividirlos en 3 secciones diferentes que nos serán los puntos principales de este sermón. La primera de ellas se encuentra en los versos 21 al 31, donde vemos la ambición de Demetrio y los hombres de Efesio. La segunda en los versos 32 al 34, donde vemos que la ambición por el dinero hace que los hombres sigan un tumulto, aunque ellos mismos no sepan ni realmente qué está sucediendo. Era un tipo de reunión, un tipo de unión, aunque haya confusión. Muchas de las veces las personas siguen a un montón de gente sin saber a dónde van y qué es lo que están haciendo. Es como que estaban diciendo, estoy contigo aunque no sé ni qué estoy haciendo. Y la tercera y última parte la encontramos en los versos 35 al 41, donde la política de la ciudad juega un papel importante para que regrese la calma a la ciudad de Éfeso. Now, to better understand these 20 remaining verses of chapter 19, let me divide them into 3 different sections that will be the main points of this sermon. The first one is found in verses 21 to 31, where we see the greed for money of Demetrius and the men of Ephesus. The second is found in verses 32 to 34, where we see that greed for money makes men a form
to form and to follow a commotion. And the third and last is found in verses 35 to 41, where the politics of the city play an important role in bringing peace back to the city of Ephesus. Vayamos entonces, hermanos, directo al primer punto de este sermón, en los versos 21 al 31, donde vemos a Satanás usando la ambición del hombre para atacar la iglesia de Cristo. Y comenzando en los versos 21 y 22, vemos el deseo de Pablo de visitar Roma. Hay una frase muy interesante y distintiva en el verso 21. Lucas nos dice que Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén. La construcción de esta frase, hermanos, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, daría la posibilidad de entender que Pablo decidió en su espíritu ir a Jerusalén. En otras palabras, es como si Lucas nos estuviera diciendo que Pablo tomó la decisión o decidió en su mente ir a Jerusalén. Este verso exclusivamente, hermanos, el verso 21, estará siendo clave para poder entender el resto del capítulo 20 y aún el capítulo 21. Entonces, recordemos esto, es importante, y voy a pasar algo de tiempo en este pasaje para que veamos qué es lo que estoy diciendo. Let us go straight into the first point of the sermon in verses 21 and 31, where we see Satan using man's greed to money to attack the church of Christ. And beginning in verse 21 and 22, we see Paul's desire to visit Rome. There is a very interesting and distinctive phrase here in verse 21. Luke tells us that Paul resolved in the Spirit to go to Jerusalem. The construction of this phrase in the original language in which the New Testament was written will give the possibilities for us to understand this phrase as Paul decided in his spirit to go to Jerusalem. In other words, it is as if Luke were telling us that Paul made the decision or decided in his mind to go to Jerusalem. Now let me tell you something. Verse 21 is crucial to understand the rest of chapter 19, to understand verse 20, and to understand part of chapter 21. So it is important, and I'm going to spend some time talking about this for us to know what I'm talking about. Pero también necesitamos saber, hermanos, que esa palabra que leemos ahí en el verso 20, espíritu, está escrita en el Nuevo Testamento aproximadamente 379 veces. Y en todas esas ocasiones está usada en dos formas diferentes. Se usa como espíritu con minúscula y también como espíritu con mayúscula. Obviamente la referencia a estas dos palabras se refieren al espíritu del hombre y al espíritu de Dios. Pero lo que determina la interpretación más cercana a la palabra decidió ahí en el verso 21, hermanos, es como si Lucas nos estuviera diciendo que Pablo decidió, siendo guiado por el Espíritu Santo, ir a Jerusalén. En otras palabras, no fue su mente la que decidió, el Espíritu Santo fue el que lo guió para decidir a ir. Now we need to know that word we read there in verse 21, spirit, is written in the New Testament approximately 379 times. In all of those occasions, it is used in two different ways. Number one, spirit with a lowercase, and for spirit with a capital letter. Obviously, the reference to these words is the spirit of men written in lowercase and spirit of God written with a capital letter. But we have to answer the question, what determines the interpretation in this case? The closest interpretation of this text is the word we read there in verse 21, resolved. We read in verse 21, it is as if Luke were telling us that Paul decided or to resolve to, or he was led by the Holy Spirit to go to Jerusalem. Hermanos, de hecho, 5 versiones diferentes de la Biblia traducen esta palabra con la letra mayúscula, indicando que es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce esta palabra con la letra minúscula.
Pero la nueva versión internacional incluye una clave como probabilidad de que esta palabra sea escrita con letra mayúscula, espíritu, diciendo que es el Espíritu de Dios. A comparación, hermanos, solo de otras dos versiones que traducen esta palabra con minúscula. Esto nos lleva a interpretar el pasaje que Pablo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, decidió entonces ir a Jerusalén. In fact, this is an interesting fact. 5 different verses of the Bible translate these words with a capital letter, indicating that it's the Spirit of God that led Paul to make that decision. Another example is the NIV. The NIV translates these words with a lowercase e, which would indicate that it's the Spirit of Paul, but then the NIV includes a footnote as a possibility of being translated as the capital S, which is the Spirit of God. Take those 6 versions in comparison to only 2 other versions that translate this word with the lowercase letter. These, dear brethren, I think that gives us a safe interpretation of this passage, that Paul, being led by the Spirit of God, resolved to go to Jerusalem. In other words, it wasn't Paul himself, it was the Spirit that placed in his mind to go to Jerusalem. Pero creo, hermanos, que es importante para poder entender el contexto inmediato y que al final de cuentas, para ayudarnos a entender el resto del libro de los Hechos, el saber por qué razón decidió Pablo en el Espíritu ir a Jerusalén. Y esta información la encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo 15, versos 24 al 26, donde Pablo dice a los romanos: cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Dear brethren, I think it's important to understand the immediate context, and ultimately, it would also help us to understand the rest of this book of Acts, to know why Paul resolved in the Spirit to go to Jerusalem. I think that it would help us a little bit to answer to this question. If we read the words of the 15th chapter of the letter to the Romans, verses 24 to 36, and this is what Paul says to the Romans: I hope to see you in passing as I go to Spain, and to be helped in my journey there by you once I have enjoyed your company for a while. At present, however, I'm going to Jerusalem bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints in Jerusalem. Amados hermanos, esta información de Romanos 15 entonces nos deja saber que, como el mismo Pablo escribe a los romanos, su deseo de ir a Roma a visitar a los hermanos sí era ese, pero debía primero, como leemos aquí en el verso 21 y 22 de Hechos, debería pasar por Macedonia y Acaya primero, luego de ahí dirigirse a Jerusalén para llevar la ofrenda recolectada a los hermanos en Jerusalén. Para esto, obviamente, tenía que hacerse ordenadamente, y leemos en el verso 22 que envió a Macedonia 2 de sus ayudantes, a Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Now, this information in Romans 15, then let us know that as he himself writes to the Romans, his desire was to go to Rome to visit the brothers. But he should anyway, first, as we read in verse 21 and 22, needed to go through Macedonia and Achaia, and this is to make the collection to the offering to the poor brethren of the Jerusalem church. Now, dear brethren, this had to be carried out in order. Therefore, we read in verse 22 of chapter 19 of the book of Acts, he sent into Macedonia 2 of his helpers, Timothy and Erastus. He himself had stayed in Asia for a while. Luego, hermanos, en los versos 23 al 31, vemos dos cosas sobresalientes.
La primera de ellas es ver cómo Satanás usa la ambición del dinero de los hombres para ponerse en contra del evangelio y en contra de la iglesia. La segunda de ellas es la sabiduría para tomar decisiones y el cuidado de los hermanos los unos por los otros. La primera de estas cosas sobresalientes la vemos en el verso 23 al 29. Aquí en estos 7 versículos leemos de un artesano de nombre Demetrio, quien vivía de las ganancias de templecillos. Estos templecillos son literalmente figuras de templos. Estos templecillos, una vez más, eran de la diosa Diana de los Efesios, mejor conocida por los romanos como Artemisa. So then, in verses 23 to 31, we see 2 remarkable things. The first of these is to see how Satan uses the greed of money of men to oppose the gospel and the church of Jesus Christ. In verses 23 to 39, we read of a craftsman named Demetrius who lived on the prophets of shrines. Now these shrines were literally like mini temples. These mini temples were miniature temples and figurines of the goddess Diana or Artemis, as it is written here in the ESV. Este hombre Demetrio, hermanos, a ver la conversión de muchos hombres y mujeres quienes practicaban la magia y adoraban a la diosa Diana junto a muchos de los obreros que tenían oficios parecidos al suyo, y con el uso de miedo a perder sus ganancias, los incitó a levantar un tumulto en contra de Pablo y, como dice Lucas en el verso 23, en contra del camino. Obviamente entendemos que el camino es el cristianismo, como lo entendemos en el libro de los Hechos. Now these men, Demetrius, seeing the conversions of many men and women of Ephesus, those who practice magic and those who worship the goddess Diana, seeing this happening, he gathered many men, many workers who had similar traits as his, and he used fear on these men, telling them that they will lose their earnings, to urge them to raise a commotion against Paul and as Luke says in verse 23, against the way. And of course we understand the way means the church in the book of Acts. Pero es interesante, hermanos, que notemos qué métodos Demetrio usó exactamente. Demetrio utilizó 2 métodos. Número 1, el amor al dinero. Y número 2, pretendiendo ser servidor de la diosa Artemisa. Primera de Timoteo, hermanos, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es precisamente lo que sucedió con los plateros de Éfeso. Tenían miedo de que sus ganancias se les acabaran. Sabían que muchas personas se habían convertido a Cristo en Éfeso y sus ganancias estaban decayendo y su oficio se viniera abajo, dado que los habitantes de Éfeso sabían que Diana era de una diosa falsa. Se llenaron de terror. It is interesting that we pay attention to what were the methods that Demetrius used exactly to raise this commotion. He used 2 methods. Number 1, the love of money or the greed of money, and number 2, pretended to be a servant of the goddess Artemis. Now the scripture tells us in 1 Timothy that the root of all evil is the love of money. This is precisely what happened with these silversmiths of Ephesus. They were afraid that their profits would end. They knew that many people had turned to Christ in Ephesus and that their earnings were declining because the inhabitants of Ephesus knew that Diana was a false goddess. Hermanos, en países como México, entre otros, la corrupción del país es el problema más grande que existe. Esta corrupción se da por el amor al dinero. Desde el presidente del país, los gobernantes, los presidentes municipales, la policía municipal, todas las personas con poder en países como México están totalmente corruptos. Y esto es por amor al dinero.
Por amor al dinero, una persona es capaz de hacer hasta lo impensable. Y esto es lo que sucede aquí en Éfeso. Estos plateros, por amor al dinero, armaron un tumulto para atrapar a Pablo y a sus compañeros misioneros para llevarlos ante las autoridades y así de esa forma deshacerse de ellos para que sus ganancias y su negocio siguiera creciendo. Now in countries like Mexico and among others, the country's corruption is the biggest problem that exists. And of course we know that is the lack of the knowledge of Jesus Christ through the gospel. But corruption is one of the main problems in countries like this. This corruption is due to the love of money, of course. All the way from the president of the nation, to the rulers, to the municipal presidents, to the local police, every single person with power in these countries are totally corrupt. And they are corrupt because of the love of money. For the love of money, a person is able to do even the unthinkable. And this is what happens here in Ephesus. These silversmiths, for the love of money, set up an uproar to catch Paul and his fellow missionaries, to take him to the authorities and to get rid of them. So this way, their business will continue and they will continue to make money. El segundo método, hermanos, la pretensión de ser servidores y siervos de la diosa Artemis. Este es probablemente, hermanos, el método más bajo y sinvergüenza de estos hombres. La realidad es que lo último que les interesa es Diana. Ellos lo único que les importa es su dinero y su negocio. Pero Demetrio usa a Diana y dice que le dice a los hombres que reunió en el verso 27 que la gran diosa Diana será despojada de su grandeza si no se deshacen de Pablo y sus acompañantes. Now the second method, the pretense of being servants of the goddess Artemis. Dear brethren, this is probably the lowest and the most shameless method that these men used. The reality is that the last thing they cared was Diana, the goddess. The only thing that mattered to them was their money and their business. But Demetrius uses Diana and tells the men that he gathered in verse 27 that the great goddess Diana will be stripped of her greatness if they do not get rid of Paul and his companions. Y es aquí, hermanos, donde ellos tienen que salir en defensa de la diosa falsa Diana, porque ella misma no puede defenderse por ella misma. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27, leemos del profeta Elías, quien se burla de los dioses falsos de Baal porque no podían prender el fuego en el holocausto. Y Elías les dice, se burlaba de ellos y les decía: clamen en voz alta pues a su Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o está de viaje, quizás esté dormido y hay que despertarlo, les dice Elías. Lo mismo sucede aquí con los hombres de Éfeso. Tienen tanto temor de que su negocio se les acabe que usan como pretexto el servicio a la diosa falsa Diana y tienen que salir en defensa de ella como pretexto por su ambición al dinero. Es entonces, hermanos, que aquí estos hombres están usando la ambición y la religión al mismo tiempo para oponerse a Pablo y al Evangelio. Now this is where they have to come out in defense of the false goddess Diana, because she herself cannot defend herself. We read the story in the first book of Kings in the 18th chapter, verse 27, of the prophet Elijah, who mocks the false gods of Baal because they couldn't set fire in the offering. And Elijah mocked them, saying, cry out loud, for he is a god. Either he's musing, or he's relieving himself, or he's on a journey, or perhaps he's asleep and he must be awakened. The same happens here with these men from Ephesus. They are so afraid that their business and their money will run out of their hands that they use the service to the false goddess Diana as a pretext, and they have to come out in her defense
and use her as an excuse for the greed of money. So here they are using greed and religion as strategies against Paul and the gospel. La segunda cosa sobresaliente que vemos en el verso 23 al 21, hermanos, es la sabiduría para tomar decisiones y el cuidado de los hermanos los unos por los otros. Lucas nos da esta información en el verso 30 y 31. Ahí leemos que cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse al teatro. Now, the second remarkable thing we see in verse 23 to 31 is of the brethren to take care of each other and the wisdom to make decisions. Luke gives us that information in verses 30 and 31. There we read that when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him, and even some of the Asiarchs who were friends of his sent him and were urging him not to venture into the theater. Pablo, hermanos, al saber que se estaba levantando un alboroto en la ciudad por causa del evangelio y la iglesia, indudablemente, hermanos, Pablo quiere ir a defender a los hermanos y probablemente aún predicar el evangelio. No hay duda alguna, hermanos, que Pablo no tenía miedo a ninguna de estas cosas. Ya estaba acostumbrado a ellas. Ya le habían echado de las ciudades, ya le habían apedreado y dejado por muerto. Esto no era nuevo para él. Now, Paul, knowing that a riot had arisen in the city because of the gospel and the church, dear brethren, undoubtedly, Paul wants to go to defend the brothers, and above all, he probably wanted to go preach the gospel to them. I have no doubt in my mind that Paul was not afraid of any of these things. In fact, he was already used to them. He was kicked out a bunch of cities already. He was stoned and left for dead already. None of these things were new to Paul. Pero la sabiduría de los hermanos y de Pablo mismo, hermanos, es vista aquí mismo en estos dos versos. Pablo, al querer ir a ver y ayudar a los hermanos Gayo y Aristarco de Macedonia, fue impedido por los hermanos con los que estaba para que no fuera y detuvieran no solo a él esto, hermanos. Las autoridades de Asia, llamadas en ese tiempo asiarcas, mandaron decir a Pablo que no se presentara en el lugar donde se estaba llevando el tumulto. Now, the wisdom of the brothers and of Paul himself is seen in these two verses. When Paul wanted to go and see and to help the brothers, Gaius and Aristarchus, he was prevented by the brethren not to go there, so he would not be arrested. Not only that the authorities of Asia, called at the time, as we read here in the ESV, Asiarchs, they also sent a message to Paul to not present himself in where this riot was taking place. Pablo, hermanos, al no presentarse, al escuchar los consejos de los hermanos y los asiarcas, muestra sabiduría en sus decisiones, hermanos. Pablo fácilmente pudo haber dicho, por fe voy a ir y no me van a detener. O Pablo pudo haber dicho, yo soy siervo y hijo de Dios y no me van a hacer nada. Pero Pablo no hace eso. Al contrario, Pablo se queda donde estaba. Paul, by not showing himself, by listening to the wise counsel of the brothers of Ephesus and the Asiarchs, shows wisdom in his decisions. And not only his, but the brethren also. Paul could easily have said, by faith they will not stop me. Or have some other people say, I am a servant and son of the living God, and they will not do anything to me. But Paul does not do that. On the contrary, he stays what he was. Amados, no podemos tentar a Dios. No podemos intentar aventarnos de un precipicio para que los ángeles lleguen y nos rescaten de la caída solamente porque somos hijos de Dios. Si Dios permitió que mataran a los apóstoles de Cristo, si Dios mismo mató a su Hijo Jesucristo en la cruz,
¿Qué nos hace pensar que nosotros somos especiales? Debemos tener cuidado de no tentar a Dios y pedir al Señor sabiduría para tomar decisiones en nuestras vidas, tal como lo hicieron los hermanos de Éfeso y Pablo en esta situación. Beloved, we cannot tempt God. We cannot try to throw ourselves off of a cliff so the angels of God will come to our rescue from fall, because we are children of God. Brethren, if God allowed people to kill the apostles of Christ, if God himself killed his son Jesus Christ in the cross, what makes you think that we are special? We must be careful not to tempt God and to ask the Lord for wisdom to make decisions in our lives, just as Paul and the brethren did in this situation. Pero esta oposición al Evangelio y a Pablo, hermanos, no fue solamente por el amor al dinero y a la religión. Esta oposición también se llevó a cabo en medio de la confusión de estos mismos que se levantaron en el disturbio. Y esto es claro en los versos 32 al 43. Al 34. En estos 3 versículos, Lucas nos da detalles de la confusión de los hombres que se levantaron en el disturbio. En el verso 32, unos gritaban una cosa y otros otra. La mayoría de ellos ni siquiera sabía por qué estaban ahí. Algunos de los que estaban entre el grupo creyeron que un judío de nombre Alejandro era el que estaban acusando. Obviamente, Alejandro era el primer chivo expiatorio, como dicen. En la respuesta sencilla, los hombres confundidos necesitaban acusar a alguien. Obviamente, los judíos, al no estar de acuerdo con los dioses falsos, dijeron: es Alejandro. Al darse cuenta que era judío cuando iba a presentar su defensa, y al darse cuenta que no era el hombre el que estaban persiguiendo, gritaron por 2 horas seguidas: grandes Diana de los Efesios. Dear brethren, this opposition to the gospel in Paul was not only for the sake of money and religion. These oppositions were also carried out with the confusion of these some people who raised the commotion. This is clear in verses 32 to 34. In these 3 verses, Luke gives us details of the confusion of the man who raised the riot in Ephesus. In verse 32, some shouted one thing and others something different. Most of them did not even know why they were there. Some of us in the group believed that a Jew named Alexander was being accused. Obviously, of course, he's a Jew. Jewish people don't believe in our gods. He must be him. Now, realizing that he was a Jew, when he was going to present his defense, they realized that he was not the man that they were persecuting. And this forced them to shout for 2 hours in a row, "Great is Diana of the Ephesians." Hay una historia, hermanos, que cuenta que cuando el equipo del béisbol de los Cardenales de San Luis llegaron a la ciudad de Detroit para la Serie Mundial en 1934, se asombraron al ver cadenas de policías en el ferrocarril alineados como guardaespaldas recibiendo al equipo de béisbol. No podían entender por qué habían sido tratados con tanto respeto y admiración, pero al final de cuentas surgió la verdad. Una delegación papal católica iba a llegar en ese momento y la policía recibió órdenes de ir a proteger a los cardenales. Los oficiales con mentalidad de béisbol solo pensaron en un grupo, los cardenales de béisbol, no los cardenales católicos. Por esta razón, custodiaron al equipo de béisbol furiosamente. Una confusión parecida a esta sucedió aquí en Éfeso, hermanos. Los hombres quienes estaban frente a la asamblea no sabían ni siquiera que estaban ahí. No sabían qué estaban haciendo. Este fue un tipo de persecución por confusión. Now there's a story that says that when the St. Louis Cardinals came roaring into Detroit for the 1934 World Series, they were astounded to see scores of policemen in the railroad terminal lined up as like bodyguards to them.
They couldn't understand why they were treated with such respect. But the story says that eventually the truth came up. There was a papal delegation that was due to arrive at the time that the police were given notice to guard the cardinals. The baseball-minded officers knew of one group of cardinals. This was the St. Louis Cardinals, the baseball team. And they guarded them eagerly. And a confusion similar to this one is happening here in Ephesus. These men who were in front of the assembly did not even know why they were there. They had no idea. Dear brethren, this was a type of persecution because of confusion. Pero aunque la ambición y el dinero y la confusión fueron razones principales del disturbio, hermanos, la política de la ciudad hizo que los ánimos se calmaran para que el disturbio se deshiciera y llegara la calma en la ciudad. Lucas escribe estos hechos en los versos 35 al 41. Pero quiero que pongamos atención, hermanos. Quiero que pongamos atención a las tres realidades. Pongo realidades entre comillas porque al menos dos de ellas serán verdaderas. A las realidades que apeló el secretario de la ciudad. Pero antes de ver esas tres realidades, que creo que nos ayudaría a entender mejor estos últimos 7 versos de este capítulo, si tenemos un poco de información contextual e histórica de las leyes sobre la religión y la política en la ciudad de Éfeso. Now, although the greed of money, religion, and confusion were the main reasons of the disturbance, the policy of the city caused that the riot would come to peace, and it was undone because of the policy and politics of the city of Ephesus. Luke writes about these facts in verses 35 to 41. And I want us to pay attention to the realities, put that on quotes, realities, because at least only 2 of them were real. These realities to which the city secretary appealed. But before going there, I think that it will help us to better understand these last 7 verses in this chapter if we have a little bit of a contextual and historical information about the laws on religion and politics in the city of Ephesus. Lo primero que debemos saber, hermanos, sobre las leyes y políticas es el título del secretario de esta ciudad. Este título realmente es un título de director ejecutivo de la ciudad. Este puesto, hermanos, era muy importante. Tan importante que si ponemos atención a los versos 35 al 41, cuando este secretario empezó a hablar, todos pusieron atención. No solo eso, cuando llegamos al final del verso 41, todos obedecieron a lo que dijo. Es muy importante también saber que Roma gobernaba prácticamente el mundo conocido en ese tiempo. Éfeso, hermanos, era una de las pocas ciudades que existían dentro del mismo gobierno romano como ciudades libres. Esta libertad, esta ciudad libre significaba que Éfeso tenía su propio gobierno, por así decirlo, dentro del mismo gobierno de Roma. Ellos tenían el poder y la autoridad de escoger a sus propios magistrados y sus propios líderes. Now, the first thing we should know about the laws and politics is the title of the city secretary. This title is really a title that can be understood as an executive director of the city, a CEO, if you will. This position was very important. So important that if we pay attention to the text, when he started talking, people listened. Not only that, we get to the end of verse 41, and they obeyed to what he said. It is also important to know that Rome ruled most of the whole known world at that time. Now, Ephesus was one of the few cities that existed with the same Roman Empire as a free city. Now, this freedom meant that Ephesus had its own government within the same Roman government. They had the power and the authority to choose their own magistrates and leaders.
Ya con esta poca de información de trasfondo, hermanos, veamos entonces la primera realidad a la que apeló el secretario de la ciudad. Y esta le encontramos en los versos 35 y 36. Lucas escribe las palabras del secretario y este apela a la veracidad y la autenticidad de la diosa Diana. Como vimos hace un rato, Demetrio apeló en los versos 26 y 27 a que Diana perdería su validez si Pablo continuaba predicando el evangelio. Aquí en el verso 36 y 35 y 36, el secretario hace lo contrario. En el verso 35 apunta que Diana efectivamente había descendido del cielo y que esto era innegable. Now, with this little bit of information, background information, we see then that the first reality in which the CEO or the executive, the CEO appealed to. This is found in verses 35 and 36. Luke writes the secretary's words and his appeal to the veracity and authenticity of the goddess Diana. As we saw a while ago, Demetrius appealed in verses 26 and 27 that Diana would lose her authority if Paul continued to preach the gospel. Here in verses 35 and 36, the secretary does the opposite and he points out to the authenticity of the goddess Diana. He says in verse 35 about the great Artemis of the sacred stone that fell from the sky. Things, he says, that cannot be denied, he says. La segunda realidad a la que apeló el secretario, hermanos, para calmar al pueblo fue que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran inocentes de los cargos que se les habían impuesto. Veamos en el verso 37, el secretario dice: han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. En otras palabras, el secretario está diciendo, estos hombres son inocentes. Ellos no han hecho nada. The second reality to which the secretary appealed to calm the people was that the brethren of the Ephesian church were innocent of the charges they have been imposed. Observe this in verse 37. The secretary says, for you have brought these men here who are neither sacrilegious or blasphemers of our goddess. In other words, the secretary is saying, these men are innocent. They have done nothing. La tercera realidad a la que apeló el secretario es para que se mantuviera la paz en la ciudad para no perder sus beneficios. Los versos 38 al 41 nos hablan de estos detalles. El verso 38, el secretario dijo que si Demetrio y los que seguían, los que lo seguían tenían algo para acusar a alguien, lo hicieran legalmente. En otras palabras, por los medios correctos, que llevaran a los acusados al tribunal. En el verso 40, apela a la seguridad y paz del gobierno con Roma. El secretario les dice que si no se hacían las cosas correcta y legalmente, corrían el peligro de ser acusados de crear un tumulto sin dar una razón del por qué. Now, the third reality in which the secretary appealed is for peace to be maintained with the city as to not lose its benefits with the empire of Rome. Verse 38 to 41 tells us about these details. In verse 38, the secretary said that if Demetrius and those who followed him had something to accuse someone of, they must do that legally. They should take the accused person in court. In verse 40, he appeals to the security and peace with the government of Rome. The secretary tells them that if they do not things correctly and legally, they are at risk of being accused of creating an uproar without giving any just reason for it. A todas estas palabras, la veracidad de que Diana había sido descendido del cielo, aunque ustedes y yo sabemos que es una mentira, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran inocentes y que los acusarían de hacer de las cosas ilegalmente,
La gente del tumulto prestó atención y para no perder sus beneficios como ciudad libre ante el gobierno de Roma, se despidió la asamblea y como leemos en el verso 41, todos se fueron a sus casas. La política, hermanos, en esta ocasión, en vez de ser usada como un arma en contra de la iglesia, aquí es usada por Dios como beneficio para la iglesia. To all these words, the truthfulness that Diana had descended from heaven, although you and I know that it's not true. To the truth that the brothers of the Ephesian church were innocent. To the truth that the city would accuse them of doing things illegally. The people of the riot paid attention, and in order not to lose their benefits as a free city before the government of Rome, the assembly was dismissed, and we read in verse 41 that everyone went home. Politics in this occasion, instead of being used as a weapon against the church of Christ, it is used by God as a benefit for His church. Amados, esta historia narrada por Lucas en los últimos versos del capítulo 19 nos deja ver varias verdades. Y estas verdades comienzan con la realidad de los hombres que se opusieron al Evangelio y a Pablo. Estos hombres actuaron y acusaron a Pablo por miedo. Lo hicieron con coraje, con envidia, por ambición y amor al dinero. Estos hombres defendieron a una diosa falsa en una ciudad que sus costumbres y su religión ya no existen. Una diosa que ya no existe, un templo que ya no existe, el nombre de Demetrio que ya nadie lo recuerda. Beloved, this story told by Luke here in these last verses of chapter 19 lets us see several truths. And these truths begin with the reality of the men who opposed the gospel in Paul. These men acted and accused Paul out of fear. They did it with rage, with envy, with greed and love for money. These men defended a false goddess, Diana, Artemis, in a city whose customs and religion no longer exist. A goddess that no longer exists. A temple that no longer exists. The name of Demetrius that no one remembers anymore. Pero amados hermanos, la iglesia de Cristo es todo lo contrario. La iglesia de Cristo hace las cosas con valor. La iglesia de Cristo actúa con paciencia, con conformidad y olvidándose de todas las cosas del mundo, especialmente el dinero. El nombre de Pablo, hermanos, sigue siendo un nombre importante en la iglesia de Cristo. Muchos padres nombran a sus hijos Pablo por el apóstol. Lucas, hermanos, no escribió el nombre de Pablo en las escrituras nada más porque estaba contando la historia de Pablo. De hecho, la historia es la historia de Dios. Y como Dios usó a Pablo para su gloria. Beloved brothers, the Church of Christ is the complete opposite. The Church of Christ does things with peacefulness. The Church of Christ acts with patience, with conformity to God's will, and setting apart from all the things of the world, especially the greed for money. The name of Paul, still an important name for the Church of Christ. Many parents today name their children Paul because of the apostle. Luke did not write Paul's name in the scriptures because he was important. In fact, Luke is telling us the story of God and how God used Paul for his glory and his plan. Los cristianos, hermanos, en esta historia y en la historia de nuestra vida no defienden a un Dios falso. Nosotros creemos en el único y verdadero Dios que da salvación a los pecadores.
Los cristianos no defienden una ciudad y costumbres que quedaron en el olvido. Los cristianos tienen sus ojos puestos en la Nueva Jerusalén porque su ciudadanía está en el reino de los cielos. Diana ya no existe. El Dios de los cristianos seguirá existiendo y ha existido porque es nuestro Dios y es eterno y es un Dios vivo. El templo de Diana, olvidado, hundido en las ruinas del tiempo. El templo de los cristianos es su cuerpo, donde reside la divinidad del Espíritu Santo en ellos. Dear brethren, Christians do not defend a false God. They believe in the one and true God who gives salvation to sinners. Christians do not defend a city and customs that will be forgotten. Christians have their eyes set on the New Jerusalem because their citizenship is in the kingdom of heaven. Diana does not exist anymore. The God of the Christians will continue to exist and has existed and will exist because He is eternal and He is living as He's a living God. The temple of Diana, forgotten, sunk in the ruins of time. The temple of the Christians is their body where the Holy Spirit resides. Amados, esta tarde quiero recordarles que Cristo sigue cuidando de su iglesia a pesar de cualquier oposición. Todo en esta tierra, hermanos, pasará. Todo será olvidado. Es más, todo será quemado por el fuego para dar paso a la gloriosa, eterna, nueva vida con el Padre. No importa qué tácticas use Satanás, hermanos. No importa qué tácticas el mundo use, el gobierno o cualquier oposición imaginable. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él pondrá todo bajo el dominio de sus pies. Beloved, this afternoon I want to remind you that Christ continues to take care of His church despite opposition. Everything on this earth will pass. Everything on this earth will be forgotten. In fact, everything on this earth will be burned by fire to make way for the glorious eternal new life with the Father. No matter what tactics Satan uses, no matter what tactics the world uses, no matter what strategies the government and any conceivable opposition, dear brethren, our Lord Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords, and He will place everything in His dominion and under His feet. Pero también quiero exhortarles, hermanos, a que pidan a Dios sabiduría para tomar decisiones en sus vidas, como lo hizo Pablo, al no presentarse y ser detenido por las autoridades. Les exhorto, hermanos, aunque que nos persigan, aunque nos detengan, aunque nos critiquen, aunque hablen mal de nosotros, aunque quieran callar nuestras bocas de hablar la verdad del glorioso evangelio de Cristo, hermanos, sigan proclamando salvación en su nombre, hermanos. Vayamos allá afuera y prediquemos a Cristo, prediquémoslo a Él y a Él crucificado. Seamos obedientes a los mandatos de Cristo con el poder del Espíritu para la honra del Padre. Amen. But I also want to exhort you, dear brethren. I want to exhort you to ask God for wisdom to make decisions in your lives, just as Paul did here by not appearing to the riot. I plead with you, my dear brethren, even if they persecute us, even if they stop us, they shut our mouths for us not to speak about the truth of the glorious gospel of Jesus Christ. Dear brethren, let us continue proclaiming salvation in His name. Let's go out there, dear brothers and sisters. Let's go out there and preach Christ and Him crucified. Let's be obedient to the commands of Christ with the power of the Holy Spirit and for the honor of the Father. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, we thank you
for your word. We thank you for your goodness and your kindness. And Lord, as we see, Father, that government, whether it be for good or for bad, greed to money, confusion, whatever it is, Lord, persecution and opposition to your gospel would arise in different ways. But Father, help us to be at peace knowing that you are sovereign above all things. And that, Lord, no strategy or plan of the enemy against your church will ever succeed. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que tú pagaste con tu propia sangre por tu iglesia, Señor, y que no vas a permitir que nada le ocurra porque tú eres soberano. Señor, es por esta razón que te pido en esta tarde que bendigas a Gracia. Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, especialmente a mí, Señor, a saber que el futuro está en tus manos. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a saber, Señor, que tú eres soberano y tu iglesia está en tus manos. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para tomar decisiones en nuestras vidas en cualquier aspecto. Y danos poder y autoridad para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo y predicar salvación en el único nombre, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. En su nombre rogamos. Amén y amén.